Bueno, segundo bloque aquí en Hoy Nos Toca Verano en el canal de la ciudad y vamos a hablar obviamente de lo que te mencionábamos hace algunos momentos nada más. Bueno, queremos agradecer que hayan venido en este día feriado, importante también para nosotros que estén aquí, a Marcela Vallegrosi y Lucas Imay, que son de la Asociación Civil Cero a la Derecha. Gracias por haber venido acá y hablemos un poco de discriminación. Vamos al punto número 1. ¿Qué es la Asociación Cero a la Derecha? ¿Qué función cumple? Bueno, la Asociación Civil Cero a la Derecha lo que buscamos es trabajar todos los temas que son relacionados con la discriminación y los prejuicios, ¿sí? Nosotros tenemos un enfoque, trabajamos desde el enfoque de derechos humanos y entonces lo que buscamos es generar principalmente experiencias vivenciales como para que las personas puedan empezar a comprender un poco qué es esto de la discriminación, cuándo discriminamos, porque hay muchas veces donde no sabemos que estamos discriminando, ¿no? Uno de los talleres que nosotros tenemos es justamente evidenciar la discriminación a la que estamos cotidianamente expuestos y después ver cómo naturalizamos esa discriminación y la replicamos. Perdóname, ¿discriminación es lo mismo que bullying? Bueno, el bullying es un tipo de discriminación. El bullying está reducido al ámbito escolar. Sí. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de discriminación. Hay discriminación en los ámbitos laborales, hay discriminación dentro de las propias familias, hay discriminación dentro de los medios de comunicación. Entonces, o sea, el bullying es una forma de discriminación. Claro. ¿Sí? Y Lucas, ¿cuándo discriminamos? A ver, tal vez uno diga, es una pregunta obvia. No. Pero hay veces que no nos damos cuenta y claro. estamos haciéndolo, ¿no? Sí, mira, no es fácil identificar a veces que uno está discriminando. La realidad es que no es fácil, porque naturalizamos tanto a veces el ambiente y los que nos rodea, incluso todo lo que es la comunicación es súper difícil. Entonces, justo con estos talleres que Marcela estaba comentando, nosotros lo que hacemos es eso, demostrar, che, mira, estás discriminando. Y ahí es como que explota la cabeza, uno se da cuenta de lo que está haciendo y trata de modificarlo. ¿Con ejemplos, por ejemplo? En el ámbito laboral, no solamente discriminamos con una palabra, sino hasta incluso podemos discriminar al tener prejuicios, creer o prejuzgar a una persona y no darle capaz una oportunidad. Claro. Un ejemplo muy fácil, Sí. tengo un empleado que capaz es oriental y digo, bueno, seguramente le va a ir bien con los números y prefiero entonces que vaya a un sector que sea con números. Y capaz esa persona ama estar con la gente, hablar, relacionarse, entonces eso capaz uno no se da cuenta así de una, como puede ser una palabra discriminatoria. Inclusive yo he visto, bueno, uno se da cuenta cuando van a buscar un empleo, ¿no? Muchas veces dice de buena presencia, ¿no? ¿Qué significa buena presencia? Ser alto, bajo, delgado, vestirse muy bien. Porque en definitiva lo que uno necesita es el empleador lo que necesita del otro es lo que tiene adentro y lo que sabe hacer con las manos o con los pies, no sé, lo que sea, dependerá del trabajo. Ahora, yo me imagino, a ver, discriminación, gordo, feo, dientudo, orejudo, anteojudo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Eso es discriminar y obviamente la raza, es decir, el color de piel, entre otras cosas, la religión. ¿Hay algo más todavía? Hay un montón, hay un montón. O sea, hoy se habla mucho sobre la discriminación por género, ¿no? En los ámbitos laborales, en los ámbitos médicos, en la vida cotidiana, ¿no? Después también hay discriminación a todo lo que es el colectivo LGBT, ¿sí? Hay discriminación a las personas en situación de calle, a las personas que vivieron su infancia en hogares o que viven en villas o en barrios. Entonces, o sea, hay un montón de situaciones que ni las pensamos. ¿No pasa también por el tema de la cultura en algún punto? Porque yo he escuchado un montón de frases en mi casa que era a un primito, no te caigas porque si no, no llores porque vas a ser una nena. Digo, en todo ámbito sucede, me parece que también estamos cambiando y en este proceso evolutivo también tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Con ustedes, con fundaciones, con asociaciones que tratan de que podamos abrir un poco la cabeza, porque de verdad hay muchas situaciones que no comprendemos y estamos discriminando. Totalmente, totalmente. Lo que nosotros buscamos y lo que como nuestro objetivo es justamente un cambio cultural,
¿sí? O sea, porque realmente culturalmente hemos aprendido ciertas expresiones y ciertas actitudes, ¿no? Y uno de nuestros proyectos, por ejemplo, es un glosario de recomendaciones terminológicas para la comunicación libre de discriminación. Y en ese glosario nosotros lo que buscamos es como deconstruir un poco estos automatismos del lenguaje que nosotros tenemos culturalmente adquiridos y poder reflexionar sobre qué es lo que realmente estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una persona que es de la calle, el de le da un sentido de pertenencia que es irreversible, ¿sí? Entonces, lo que se busca desde el enfoque de derechos es hablar de en situación de calle, porque la situación es temporal. En ese momento, claro. Y además, nosotros decimos, no es que nosotros necesitamos ser políticamente correctos, sino qué le pasa a la persona a la que describimos cuando se cree lo que estamos diciendo cuando la describimos. ¿Qué pasa cuando una persona que vive en la calle se cree que es de la calle? ¿No? ¿Y qué pasa cuando esa persona se cree que está en una situación? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo, digamos? Claro, y cuáles son las actitudes diferentes que va a poder tomar dependiendo de cómo la etiquetamos. Claro. Ahora, nosotros nos estamos todos, digo, ¿no? Nos estamos acostumbrando a cambiar nuestra forma de pensar primero y después de hablar, ¿no? En esto de no discriminar y demás. Ahora cuesta. Un montón. ¿Hay tolerancia para esperar a que se aprenda esto o hay...? Porque a veces se ve que hay mucha intolerancia en las calles, ¿no? De todo tema, pero digamos, apuntémosles a esto, ¿no? Es como que el otro se siente ofendido porque ahora está empoderado y porque ahora hay un respaldo y no entiende al otro que está acostumbrado de hace 20 años, 30 o 40 o hasta 70 años a hablar de una manera en la cual antes no era discriminación, era muy común hasta válido, ¿no es cierto? Y lo aceptaba hasta la misma víctima, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que justamente el tema es, la tolerancia está siempre y cuando haya una reflexión, ¿no? Claro, no si lo dice por compromiso, para quedar bien, decir vos, sino que lo sienta realmente. Además, si una persona cuando está hablando se equivoca porque dice alguna expresión inadecuada o alguna expresión discriminatoria y se la hacen notar, si esa persona es capaz de como volver sobre sus pasos, reflexionar y decir, bueno, realmente en esta situación me equivoqué o cuando dije esto estuve mal, ahí estamos de acuerdo. Pero cuando no hay una reflexión, cuando se habla, como hablan, ¿no? Sí, así, libremente. Sin que te importe realmente qué es lo que estás diciendo, ahí no. No, claro. ¿No? ¿Qué pasa el 1 de marzo? El 1 de marzo es el día de la cero discriminación. Sí. Así que bueno, ese día la idea es un día que está pensado para que todos podamos reflexionar sobre qué es esto de la discriminación. ¿Y por qué ese día, el 1? Bueno, nace en realidad por ONU-SIDA, ¿no? Como una respuesta a todo lo que son las políticas discriminatorias en torno al VIH. Pero después eso se extendió a todo lo que son distintas políticas y leyes que continúan discriminando, ¿no? No solamente al VIH. El 21 de marzo también es otra fecha importante, también en marzo, el día de la discriminación por color de piel y demás. ¿Hay otra jornada también así? Puede ser, en este momento no lo recuerdo, pero a lo largo de todo el año hay distintos días que se trabaja temas de la discriminación. Sí. Sí. ¿Vos qué le aconsejarías a alguien que está del otro lado mirándonos y tiene algunas cositas que lo hacen discriminar, no sabe si está discriminando o no? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo arranco a pensar? ¿Estoy discriminando? ¿No estoy discriminando? Bueno, creo que una forma interesante de como la primera reflexión es, si me lo dicen a mí, ¿qué me pasa? Bien, ¿no? ponerse en el lugar del otro. Yo creo que la empatía es primordial. Después, quizás empezar a hablar con esas personas a las que creemos discriminar o, ¿viste? Y ver qué te capaz pasa. Poder entender, al ponerte en el lugar de él o ella, entendiendo de dónde viene también, cómo es su vida, ¿sí? Porque a veces uno habla sin saber
incluso el no saber de la otra persona y entender por lo que está pasando o lo que sea, hace que uno también tenga miedo de acercarse a esa persona y se termina alejando, produciendo también una discriminación. Claro. Entonces a veces uno tiene que pasar esas barreras y poder llegar a la otra persona y entender de dónde viene y toda su historia. Y justamente nosotros tenemos una actividad, no sé si te gustaría contarla eso. Dale. Nosotros tenemos una actividad que se llama Humanizando Etiquetas, que justamente lo que busca es desafiar los prejuicios a través del diálogo, ¿sí? Nosotros tenemos distintas personas a las que las identificamos como libros humanos, es decir, son personas que están abiertas a ser consultadas. Y estas actividades son presenciales y justamente está ahí la foto. La idea es que son conversaciones uno a uno, son conversaciones individuales y privadas. Y nuestros libros humanos son personas que tienen alguna característica por la cual habitualmente se los discrimina o estigmatiza. ¿Sí? Una persona que haya vivido en situación de calle, una persona que vive con VIH, una persona trans, una persona que nació en una villa, una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces la idea es que cualquier persona se puede sentar durante media hora y charlar y hacerle todas las preguntas que necesite para perder su prejuicio. Claro, exacto. ¿Quién no ha sido discriminado? Nosotros lo contábamos inclusive antes de ir al corte. Y yo siempre me acuerdo de un hecho cuando hace muchos años habíamos ido con amigos a bailar, muchos años, y no nos dejaron entrar porque uno de mis amigos estaba con zapatillas, ¿no? Y estaba con zapatillas limpias, nuevas, que las había traído de afuera y demás, ¿no? En esas épocas estoy hablando, ¿no? Y él terminó diciéndole, pero para sacarse la bronca, que lo que costaban las zapatillas que él tenía, le dijo al de la puerta, eran 3 sueldos de él. A ver, era otra época en la cual uno admitía, decía, oh, no, hoy no se puede, hoy si llega a ocurrir esto va a hacer una denuncia. Totalmente. Y esa denuncia recae en el boliche y también en el de seguridad o en el dueño. El tema es que lo siguen haciendo, ¿eh? Hay muchos boliches que depende... Che, Tami, bueno, pero ¿cómo son tus amigos? ¿Cómo son? Son buenas personas. Claro. No entiendo. ¿Viste? Bueno, pero el tema es en la puerta. Sí, pero en la puerta, perdón. Ocurre en la puerta, vos podés denunciar y cuanto más denuncias tengas, más... Pero en la puerta te dicen, es una fiesta privada. Sí, claro, se excusan no desde otro lado, pero por igualmente no te dejan... Tienen algunos ardides. Yo estaba viendo, para ir cerrando, que ustedes tienen también tips, por ejemplo, no solamente para los comunicadores, sino también para la gente en común, ¿no? Totalmente. Para acostumbrarnos a hablar y sobre todo puede servir también para los chicos en las escuelas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, algunas frases, ¿no? Que uno acostumbra a decir, son historias de superación, ¿no? Cuando habla bien de una persona que ha tenido algún tipo de evento y ha superado eso. ¿Cómo deberíamos decirlo? Y nosotros recomendamos usar historias de vida, ¿sí? Porque la superación implica que se sale desde un lugar negativo y se supera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces se habla de personas trans, ¿no? Cuando contamos la historia de vida de una persona y decimos, bueno, la historia de superación. No, ¿sí? Porque si no, estás condicionando que ser una persona trans... es algo negativo y tiene que superarlo. No, es su historia de vida. Y eso sucede con un montón de otras temáticas, pero esta es como la puse ejemplo porque es muy evidente. Y acá hay otro, por ejemplo, cuando acostumbramos a decir siempre víctima. Claro. Víctima, ¿no? Es decir, en algunos casos sí, por supuesto, cabe esa palabra, pero en otras no. ¿Cuál recomiendan ustedes? Y nosotros recomendamos usar, por ejemplo, testigo, ¿no? Un ejemplo, una voluntaria de nuestra organización es una mujer que estuvo casada durante 20 años con un hombre que abusaba y maltrataba de ella. Y en el juicio, la jueza hablaba todo el tiempo de las víctimas de este señor, ¿no? Y ella, por ejemplo, dijo, no, yo no soy víctima, yo soy sobreviviente, ¿no? Tiene que ver también con la identidad de cada uno, ¿no? Porque la víctima tiene un rol pasivo en el que las cosas le suceden y no puede reaccionar, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo las personas se toman las situaciones que le suceden, uno puede ser víctima o puede activar. ¿Sí? Y después hay otra que es padecer una enfermedad, no sé, padece tal o cual enfermedad. ¿Ustedes recomiendan? Que se vive con.
¿no? O que tiene. Que tiene, claro, Ajá. tiene o vive con, o sea, no es que una discapacidad se padece, porque hay un montón de gente que tiene discapacidad que no la padece, Claro. ¿sí? Claro. O también la palabra padecer tiene una significación muy negativa. Una connotación negativa total. Claro, entonces cuando hablamos de personas, por ejemplo, que viven con VIH, si hablamos de padecer, de flagelo, son Claro. todas palabras que son muy terribles. Mm. Y hoy el VIH es una situación... Una enfermedad pero que es crónica, no es mortal. Claro. Entonces, las personas que viven con VIH pueden vivir toda su vida de forma totalmente natural bien. y Sin problemas. claro. O con las limitaciones que tienen, por supuesto, pero siempre con una etapa Claro, totalmente pero distinta. las limitaciones no son por el VIH, sino por No, cualquier otra no. circunstancia que pueda tener. No, porque tiene que tener cuidados, ¿no es cierto? Tomar la medicamentos. medicación. Exactamente, por ese lado. Simplemente. Bueno. Marcela, Lucas, gracias por haber venido, gracias por esta Gracias. charla. Gracias a Y ustedes. recordamos Gracias. entonces, 1 de marzo es el día de la cero discriminación, sí. Nuestra página web Sí. es ceroaladerecha.org. Y ¿Cero con número? No, cero con letras. Letra. Todo con letras. Ceroaladerecha.org y después nos pueden escribir también un mail a hola@ceroaladerecha.org. También vamos a estar con la muestra que tenías puesto. También, sí. La muestra. Vamos a estar con una muestra que se llama ¿Qué tenías puesto?, que ahora en febrero termina en el Centro Cultural Tierra Violeta y se inaugura en marzo en el Centro Cultural Sábato. Bien. Gracias por haber venido, gracias Gracias por a esta charla. ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Gracias. nosotros nos vamos a una pausa. Chiquitita, sí, no te muevas de ahí que ya seguimos con mucho más. Hoy nos toca verano. The